El papel tiembla en las manos del cajero como dinamita encendida. Su mirada, antes distraída por la rutina, ahora arde con algo que no puedo descifrar al instante. Sé, en ese segundo de denso silencio, que no se trata de una compra cualquiera. Es una frase. La nota, que debería haber sido solo un recibo, tiene 5 signos. 5 marcas que ve que lo cambian todo. La atmósfera a mi alrededor se distorsiona. El ruido de los carritos de la compra se convierte en un zumbido lejano, como si el mundo se alejara deliberadamente para dejar solo esa escena enfocada. La gente sigue hablando, pero sus voces parecen ecos apagados. La atención se centra en una sola cosa, el trozo de papel que ahora pesa más que una piedra. Mi hija a mi lado intenta disimular su incomodidad. Aparta la mirada, fuerza una sonrisa, pero el sudor le corre por la frente como una confesión que su cuerpo no puede callar. El cajero respira hondo. La forma en que sostiene el billete es como si no quisiera estar allí, como si no quisiera verlo. Es como si hubiera abierto una caja prohibida y no pudiera volver a cerrarla. Y siento que el suelo se resbala bajo mis pies. Porque, de alguna manera, también sé que esto no es sencillo. Esto nos tragará por completo. ¿No es curioso cómo la vida esconde sus mayores revelaciones en las cosas más banales? Una frase perdida, una foto olvidada, un recibo. Objetos tan pequeños, pero capaces de derrumbar muros enteros de certezas. Y ahí, ante ese recibo, comprendo que estamos al borde de un abismo. No un abismo físico, sino uno que se abre en el alma, donde la caída nunca termina. Intento tragar, pero tengo la garganta demasiado seca. Miro a mi alrededor, la gente intuye que algo va mal, aunque no entiendan qué. Hay miradas curiosas, hay susurros. La fila no se mueve. El mundo parece esperar. Y lo que está en juego no es solo la compra de unos cuantos artículos. Es la reputación. Es la confianza. Es la imagen de mi hija y, en consecuencia, también la mía. Su silencio habla más fuerte que cualquier acusación. Cada segundo es una frase no dicha, pero ya grabada en el aire. Y entonces surge la pregunta que me desgarra: ¿cómo puede algo tan simple albergar un secreto tan grande? El cajero respira hondo, duda, y presento que está a punto de hablar. Es como ver cómo se rompe una presa, sabiendo que la inundación se lo llevará todo. La nota es solo papel, pero ahora se siente como una cuchilla fría que nos corta las máscaras en público. Pienso en un árbol alcanzado por un rayo, permanece en pie un instante, pero ya está condenado a derrumbarse. Mis dedos se curvan, mi pecho se encoge, y me doy cuenta de que no tengo control sobre lo que viene después. La verdad está ahí, ante nosotros, impresa en 5 señales inconfundibles. El narrador la vio. Yo la vi. Y una vez que la revele, no habrá vuelta atrás. Es el tipo de revelación que no se puede ocultar, que no se puede borrar, que transforma un lugar banal en escenario de escándalo. Porque cuando su voz rompe el silencio, el mundo a su alrededor nunca volverá a ser el mismo. Siento las miradas sobre mí, como si cada persona en esa fila quisiera adivinar qué se esconde en el papel arrugado entre los dedos de la cajera. Y es en ese momento, con el corazón acelerado, que recuerdo quién soy y el camino que me trajo hasta aquí. No soy solo una mujer parada en un mostrador. Soy madre, abuela, una mujer negra de 62 años que ha cargado con el peso de mucho silencio sobre sus hombros. Crecí escuchando que necesitaba ser más discreta, más cuidadosa, más fuerte para no ceder a comentarios maliciosos. Aprendí a sonreír cuando la gente quería hacerme daño, a bajar la mirada cuando alguien dudaba de mis capacidades. El silencio, tan a menudo, fue mi escudo. Pero en ese momento, frente a la caja registradora, me doy cuenta de que el silencio también puede convertirse en una prisión. Porque las preguntas no formuladas y las verdades no dichas siguen existiendo, incluso ocultas. Y cuando deciden salir a la superficie, como ahora, surgen con la fuerza de una ola. Pienso en mi hija, en todo lo que he invertido en ella, en las veces que he cerrado la boca para que ella pudiera abrir la suya. Y, sin embargo, ahí está, con el rostro inquieto, el cuerpo tenso, la respiración entrecortada. ¿Qué hay escrito exactamente en esa nota que la hace encogerse delante de todos? El aire parece denso, como si el supermercado se hubiera transformado en un estadio donde cada detalle es una prueba. El sonido de los pasos, el intenso olor de la panadería de fondo,
los estantes repletos de productos que nadie más ve. Todo desaparece, quedándonos solo nosotros tres, mi hija, la cajera y yo. Es en este pequeño fragmento de realidad donde me doy cuenta de cuánto la vida está hecha de momentos que deciden destinos. Mientras observo, un recuerdo me asalta. ¿Cuántas veces he oído a la gente comentar, en voz baja, como si fuera normal, esas mujeres siempre ocultan algo, o, la gente así nunca es de fiar? Estas frases se me quedaron grabadas como cicatrices invisibles. Ahora, ante la mirada curiosa de la fila, siento como si esos viejos juicios estuvieran a punto de materializarse, como si la partitura fuera la prueba de un estereotipo que a muchos les encantaría confirmar. Respiro hondo. No dejo que la ira me desborde, pero está ahí, latiendo bajo mi piel. Lo que me sostiene es saber que, a lo largo de mi vida, he aprendido a transformar el dolor en resiliencia. He aprendido que cada humillación también puede convertirse en un arma, si sabemos esperar el momento oportuno. Quizás por eso tanta gente elige quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben que no es solo una historia aislada, sino ecos que pueden impregnar a cualquiera. Se me hace un nudo en la garganta, pero no aparto la mirada. Quiero ver hasta dónde puede llevarnos esta nota. Quiero comprender la línea entre la mentira que intentamos mantener y la verdad que insiste en emerger. Y justo cuando creo que el cajero simplemente me devolverá el periódico y seguirá adelante, me doy cuenta de que sigue dudando. Se aferra con más fuerza, mira a mi hija, como si se animara a decir lo que leyó. Y es en ese momento, en el segundo en que el aire parece congelarse, que lo entiendo, lo peor aún no ha sucedido. El aire no vuelve a circular. La mano del cajero permanece rígida, como si el billete fuera un trozo de hielo pegado a su piel. Oigo el sonido lejano de un carrito al pasar por una esquina, alguien disculpándose en voz baja y el tenue tintineo de las monedas en la caja de al lado. Todo sigue existiendo, pero parece en blanco y negro. Solo nosotros tres estamos en color. Mi hija se muerde el labio inferior, un gesto que siempre ha tenido desde pequeña cuando quería ocultar algo y no sabía cómo. Reconozco el miedo detrás de su postura, no es solo vergüenza, es el temor a ser desenmascarada frente a desconocidos. Y yo, que he soportado tanto en silencio, siento un viejo cansancio subir como agua oscura, queriendo arrastrarme hacia abajo. El cajero parpadea lentamente, como si cada párpado fuera una puerta que se abriera. Busca mi mirada, huye, regresa, busca consuelo en la rutina, pero no lo hay. La rutina se interrumpe con una línea impresa en papel térmico. A mi alrededor, noto movimientos mínimos. Una mujer ajusta la correa de su bolso para ver mejor. Un hombre juguetea con su teléfono, pero su pulgar no se mueve, solo finge hacerlo. Un adolescente mastica chicle demasiado lento. Hay una curiosidad contenida, una ansia silenciosa de escándalo. Y, a través de todo esto, un detalle que me atraviesa, la expresión de la cajera a mi lado, observándome de arriba abajo como si ya hubiera decidido la historia. Su mirada dice, siempre es así, sin necesidad de emitir un sonido. Reconozco este viejo y desgastado juicio que siempre encuentra la manera de regresar. Pienso en lo que podría estar escrito. Un nombre que no debería estar, un tiempo que delata una ausencia, un objeto caro pagado con una tarjeta que no es la suya, una dirección que nos expone. Imagino consecuencias como sombras que se extienden por el suelo, puertas que se cierran, familiares que llaman para preguntar qué pasó, vecinos que intercambian mensajes con capturas de pantalla, y esa sensación de que, aunque todo se explique después, la primera impresión ya ha atravesado la flecha. No es solo la verdad lo que define nuestro destino, sino la velocidad con la que avanza. Y las mentiras, incluso cuando mueren, dejan rastro. Respiro y miro a mi hija. Veo dos versiones de ella coexistiendo en la misma piel, la niña que defendí de las bromas sobre su pelo, uniformes y guapa, y la mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo que nos exige sonreír para no molestar. Intenta respirar por la nariz, diminuta, como si a su propio cuerpo le avergonzara hacer ruido. Casi le toco la mano, pero me detengo. Hay un puente colgante entre nosotras, y cualquier movimiento brusco podría hacernos tambalear demasiado. El amor es así a veces, mantener la distancia justa para no caer juntos. El cajero finalmente respira hondo. Acerca el periódico a sus ojos, revisa un punto, luego otro, y veo un pequeño temblor en la comisura de sus labios. Es el temblor de quien sabe que, según lo que diga, el rumbo de una familia cambia.
Un deseo imposible surge dentro de mí: desconectar a tiempo, congelarlo todo, pedir un momento de silencio en mi interior para poder juntar las piezas antes de que alguien las tire al suelo. Pero la vida no pregunta si estamos listos. Enciende la luz y nos señala como si fuéramos un escaparate. De repente, me doy cuenta de que el suelo reflectante del mercado revela 3 siluetas recortadas por la luz de las lámparas. La mía, firme a pesar del temblor interno; la de mi hija, acurrucada como un pájaro asustado; y la de la cajera, demasiado estirada, en la postura de alguien tirado sobre un trozo de papel en el que no escribió. La imagen me golpea con dolorosa claridad. Entre la luz blanca de las lámparas y las sombras en los estantes, hay un territorio donde se decide quiénes somos cuando alguien duda. La esperanza, aquí, no es una palabra grande, es un hilo delgado pero resistente. El miedo, por el contrario, es una manta pesada, tratando de cubrirlo todo. Se aclara la garganta. Huelo a pan caliente desde lo más profundo de mi ser, y me proporciona un extraño consuelo, como si me recordara que, por mucho que se derrumbe el mundo, hay algo simple que perdura. La simplicidad es un ancla. Sin embargo, el ancla no impide que la ola rompa. El cajero abre la boca, y antes de que pueda emitir ningún sonido, un hombre detrás de él suelta algo irreflexivamente, demasiado alto. Oh, ahí vienen los problemas. La palabra, problemas, cae como una piedra en el centro del agua. Crea círculos. La mujer a mi lado aprieta los labios para no sonreír. Siento que me arde la cara, pero no bajo la mirada. Hoy no. Pienso en todo lo que no se dijo. Pienso en una aplicación abierta en el momento equivocado, una suscripción que no encaja, un descuento que solo aparece cuando alguien tiene acceso al que no debería. Pienso en cómo las historias verdaderas rara vez son limpias. Tienen manchas, arañazos, parches, pero así es precisamente como vivimos. Siento una grieta silenciosa dentro de mí. Si es necesario, seré el muro contra el que se estrellará la ola. Lo seré, incluso temblando, incluso sola. El cajero finalmente recupera la voz, pero no la usa del todo. Pronuncia mi nombre con cuidado y me pide el DNI, intentando alejarse del abismo de los trámites. Entiendo el gesto. Quiere aferrarse a lo normal para no tener que sostener la bomba. Le entrego el DNI y observo mi reflejo en el mostrador laminado. Arrugas, líneas de expresión, ojos que han visto mucho y, sin embargo, insisten en encontrar la manera. El contraste me desgarra. Una parte de mí quiere creer que todo se resolverá con el chico, con calma. La otra sabe que algo grande se está gestando tras la cortina. Revisa los números, la fecha, el apellido. Mi hija se pisa el cordón de su zapato y casi tropieza. Se agarra al mostrador, fingiendo no hacerlo, y reconozco la prisa de alguien que quiere desaparecer. No hay manera. Estamos expuestos como ropa en un tendedero en un día ventoso. El documento vuelve a mi mano. El cajero dobla el billete por la mitad, luego lo desdobla, como si ensayara un discurso en el papel. El silencio ya no es simple. Tiene capas. Hay una capa de vergüenza, otra de juicio que sale de las esquinas, y una tercera que es simplemente miedo a lo que aún no tiene nombre. La luz sobre nosotros parpadea una vez, casi en silencio, pero es como si el mundo parpadeara con ella, como una advertencia. Sé, como quien sabe sin pruebas, que ese papel contiene más que valores y objetos. Contiene una huella, un tiempo, un vínculo, y que, al pronunciarlo, algo se moverá más allá de esta línea, atravesando puertas y mamparas. Sostengo su mirada, respiro de nuevo y espero la palabra que aún no ha pronunciado, la palabra que, cuando llegue, tirará de un hilo que nadie podrá rebobinar. El cajero aún sostiene el billete, y su vacilación se extiende como un perfume intenso que impregna cada rincón. Hay una pausa que dura más de lo debido, lo suficiente para que todos en la fila se den cuenta de que algo anda mal. Es en esos segundos alargados que empiezo a notar detalles que antes se me escapaban: la respiración entrecortada de mi hija, el impaciente taconeo de la mujer detrás de nosotros, el leve crujido de la silla donde el guardia de seguridad observa, fingiendo distracción. El mundo entero parece suspendido, y en este silencio elástico, mi mente se abre a recuerdos que no elegí revivir. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que pequeños trozos de papel podían contener verdades más grandes que cualquier discurso. Fue una mañana gris, cuando encontré una nota olvidada en el bolsillo del pantalón de mi marido. Palabras rápidas,
casi desgarradas, pero convirtieron años de confianza en una ruina silenciosa. Desde entonces, cada vez que veo letras impresas o garabateadas en algo pequeño, siento un escalofrío en la nuca, porque sé que ese detalle, que muchos pasan por alto, podría ser el comienzo de una avalancha. Y ahora, ante la nota que el cajero insiste en sostener, la sensación es idéntica. Algo acecha allí, listo para caer sobre nosotros. Vuelvo a mirar a mi hija. Su rostro parece dividido entre dos deseos: confesar y huir. Es el tipo de expresión que delata mucho más que cualquier palabra. Por un instante, siento lástima, una ternura dolorosa, como si quisiera abrazarla y alejar todas las miradas curiosas. Pero al mismo tiempo, crece una ira amarga, una ira que no grita, sino que arde por dentro. Porque no es solo el peso de su error lo que está en juego, también está mi imagen, mi historia, mi nombre. Y sé bien cómo los nombres pueden mancharse en segundos, sobre todo cuando pertenecen a mujeres como yo. El cajero inhala, exhala, dobla y desdobla el periódico. Cada gesto suyo parece un compás que marca el ritmo de una tensión colectiva. Siento que la tensión aumenta, pero también noto algo curioso. Cuanto más observa la gente, más parecen algunos desear en silencio que se produzca el escándalo. Es cruel, pero real. Algunos encuentran placer en la caída de otros. Quizás por eso, en este punto, muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido, como si dijeran: lo entiendo, yo también lo he sentido. Cierro los ojos un momento, respiro hondo y siento la calidez de las luces del mercado en mi rostro. Esta pausa, este segundo de reflexión, me recuerda que no todo es sombra. En la oscuridad siempre hay una grieta, un pequeño rayo, pero suficiente para indicar que aún no estamos perdidos. Me aferro a ella, como quien se aferra a un hilo para no perderse en un laberinto. Porque, aunque lo escrito en esa nota pueda herirme, aún existe la posibilidad de transformarlo en algo más grande, algo que me fortalezca. Al abrir los ojos, me doy cuenta de que el cajero también intenta protegerse. Mira a su alrededor, se ajusta la placa y traga saliva. No son solo nuestras vidas las que pesan en esa hoja de papel, sino también la suya, que de repente se ha convertido en el portador de un secreto que no pidió. Y en ese momento, por primera vez, siento compasión por él. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces nos hemos visto atrapados en situaciones que no elegimos, pero que nos obligan a tomar decisiones? Aún así, la escena no se desvanece. El papel permanece ahí, en el centro de todo, como una pequeña llama que ilumina una habitación oscura. Y cuanto más danza la llama, más nos damos cuenta de que las sombras a su alrededor son más grandes de lo que imaginábamos. La sensación es clara, lo que aún no se ha revelado es solo el principio. El papel permanece en manos del cajero, y el mero hecho de que no lo suelte lo convierte todo en una amenaza. El silencio pesa tanto que parece que hay una cuarta persona entre nosotros, respirando hondo, observando, esperando el momento de intervenir. Mi hija se ajusta el bolso al hombro, pero el gesto es demasiado rápido, demasiado nervioso, y delata lo que intenta ocultar. Hay una corriente eléctrica en el aire, como si cada movimiento pudiera encender chispas invisibles. Me doy cuenta de que no es solo la pendiente lo que nos expone, sino todo el paisaje que nos rodea. Las lámparas blancas resaltan cada detalle, el brillo incómodo de su frente sudorosa, las arrugas de preocupación que me delatan, las miradas atentas que se multiplican a cada segundo. Es como estar bajo un foco en medio de un escenario improvisado, donde cada respiración se convierte en un espectáculo. Pienso en cómo, a veces, la vida elige lugares banales para establecer sus tribunales. Mercados, filas, pasillos de hospital. Lugares donde nadie espera nada más allá de la rutina, pero donde, de repente, un solo detalle abre la puerta a juicios despiadados. Entre el miedo y la esperanza, mi mente danza en contraste. Una parte de mí quiere creer que nada de lo escrito allí podría hacernos tanto daño. Quizás sea un error tonto, un detalle técnico, algo que pueda explicarse más adelante. Pero la otra parte, la que ha vivido décadas de miradas de reojo y palabras no dichas, sabe que basta con un detalle malinterpretado para levantar muros de prejuicio y desconfianza. Sé que, para muchos, la explicación no importa. Lo que importa es la primera impresión, el rumor, la versión que corre entre susurros. Y esta constatación me duele más que cualquier carta impresa. Miro el reflejo en el mostrador de cristal.
veo a dos mujeres. Yo, firme, intentando no flaquear, y mi hija, frágil, con los hombros encorvados y la boca apretada como si estuviera conteniendo un grito. La escena es tan vívida que parece una pintura de contrastes. Luz y sombra juntas, esperanza y miedo compitiendo por espacio en el mismo marco. Y dentro de mí, crece la persistente sensación de que estoy a punto de descubrir no solo lo que está escrito en el papel, sino también los esfuerzos que mi hija ha hecho por mantener una fachada que ahora se resquebraja. El cajero se aclara la garganta, pero no habla. El eco resuena más fuerte de lo debido. Es asombroso cómo las pequeñas acciones, en momentos de tensión, se convierten en martillos invisibles que nos golpean los nervios. Respira, ajusta la cuenta y, cuando sus ojos se encuentran con los míos, siento que se disculpa sin decir nada. ¿Pero por qué? ¿Por guardarse demasiado? ¿Por saber lo que no quería? ¿O por estar a punto de soltar palabras que se romperán como cristales rotos? El tiempo se alarga, y me doy cuenta de que el mercado mismo parece inclinarse hacia nosotros. El pasillo iluminado detrás parece más estrecho, las voces parecen más cercanas. Cada detalle de la escena es una prueba silenciosa de que estamos a punto de cruzar una puerta sin retorno. Y, por mucho que desee escapar, sé que correr no cambia nada. Porque la nota no desaparece, las palabras no se evaporan, y la verdad, sea cual sea, no se borra. Y justo cuando creo que ya no puedo más, siento que mi corazón se acelera aún más. El cajero respira hondo, mira la factura, me mira, y la tensión llega a tal punto que hasta el aire parece a punto de romperse. Sé, sin necesidad de que nadie me lo diga, que lo que se avecina es más grande de lo que habíamos sospechado hasta ahora. El papel doblado en las manos del cajero parece haber cobrado vida propia. Lo sostiene con tanto cuidado que casi da la impresión de llevar una llama a punto de apagarse. Mi hija, a su lado, aparta la mirada como si temiera mirarse en un espejo que revela más de lo que desearía. El tiempo no fluye, se arrastra, y cada segundo arrastra consigo el peso de años de silencio acumulado. Toda la escena es como una pintura de contrastes. Por un lado, la luz blanca de las lámparas que todo lo expone. Por el otro, las sombras alargadas que insisten en ocultar lo que no queremos ver. Siento un escalofrío que me recorre la espalda. No es solo miedo a lo que pueda haber ahí, sino a lo que vendrá después, cuando las palabras finalmente se pronuncien. Porque esto no es solo una nota, un error impreso en papel. Se trata de confianza, un nombre, una historia. Se trata de cómo una revelación, por pequeña que sea, puede romper vínculos o exponer verdades que nadie estaba preparado para afrontar. Es en este espacio entre la esperanza y la ruina que mi mente se mueve, imaginando caminos que se bifurcan ante mí. Recuerdo las mañanas en las que la esperanza era simple. El aroma del café, el sonido suave de la radio, mi hija saliendo de casa con el uniforme aún arrugado, pero con un destello de esperanza en los ojos. Estos fragmentos ahora se funden con la imagen de ella, tensa, acurrucada, con las manos escondidas en el bolsillo de su bolso. El dulce recuerdo choca con la amarga escena, como dos olas rompiendo en el mismo mar. Y me doy cuenta de que este es el dilema: ¿cómo reconciliar lo que soñamos con lo que la realidad insiste en mostrarnos? A nuestro alrededor, las miradas se multiplican. Una pareja al fondo finge elegir chicle, pero no nos quitan la vista de encima. Una mujer aprieta tanto la bolsa del pan que arruga el envoltorio. Cada desconocido parece convertirse en testigo involuntario, jurado silencioso en un juicio que no solicitamos, pero que ya ha comenzado. Y me pregunto, ¿la vida siempre encuentra un público para nuestras caídas más íntimas? El cajero pasa el pulgar por el borde del billete, como para ganar tiempo. Observo el gesto y pienso en cómo todo en la vida se equilibra en este hilo de espera, el miedo que paraliza y la esperanza que nos impulsa hacia adelante. Es como cruzar un puente colgante sobre un río profundo. El viento se mece, las cuerdas crujen, y aún así debemos seguir adelante. Porque dar marcha atrás ya no es una opción. La respiración de mi hija se vuelve más superficial. Cierra los ojos un instante, como si suplicara que todo desapareciera. Pero nada desaparece. Al contrario, cada detalle adquiere una claridad cruel. El sudor que gotea, el temblor en sus dedos, el reflejo de la luz en su frente, todo grita más fuerte que las palabras. Y siento que, incluso sin escuchar la revelación, ya estamos siendo juzgados por la anticipación de lo que podría ser. Dentro de mí,
Dos fuerzas compiten por espacio. El recuerdo de la niña que soñó me pide ternura, compasión, cuidado. Pero la mujer que ha soportado humillaciones silenciosas me pide firmeza, claridad, valentía. Es como tener dos corazones latiendo a ritmos diferentes, cada uno tirando en una dirección distinta. Y sé que cuando la cajera finalmente hable, uno de esos corazones se romperá. El momento se alarga como una respiración contenida. Todo el mercado parece estar esperando, los pasillos en silencio, las estanterías como las paredes de un teatro improvisado. Y, sin embargo, no ocurre nada. El cajero permanece inmóvil, con el billete entre los dedos, mi hija a mi lado como una sombra a punto de desmoronarse. Solo existe tensión, la certeza de que el siguiente segundo lleva consigo un peso imposible de ignorar. El silencio que se extiende ante mí ya no es solo incomodidad. Empieza a transformarse en algo más grande, una cadena invisible que ata a todos a su alrededor, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de atravesar. El cajero sigue en silencio, pero el simple hecho de no entregar la cuenta ya produce un efecto devastador. Todos interpretan, todos imaginan, todos crean versiones incluso antes de pronunciar una sola palabra. Es entonces cuando me doy cuenta de que el juicio no comienza cuando emerge la verdad, sino cuando se abre el espacio para el misterio. El vacío a veces pesa más que la revelación. Mi hija está inmóvil, pero su cuerpo delata pequeñas grietas. La forma en que aprieta los dedos contra la correa de su bolso, como si quisiera rasgar la tela solo para no gritar. El brillo húmedo en sus ojos, que intenta disimular girando la cabeza. Cada detalle revela una historia paralela, hecha de miedo y secretos. Y yo, observando, no sé si sentir compasión o ira. Porque a cada segundo, es como si yo también me arrastrara hacia lo que ella oculta. Su silencio me condena junto con él. Pienso en cómo las acciones, por pequeñas que sean, producen reacciones en cadena. Es como tirar una piedra a un lago. El impacto es breve, pero las ondas se multiplican, expandiéndose hasta la orilla, hasta que no queda agua intacta. Esto es lo que estamos experimentando ahora. El gesto del cajero sosteniendo el periódico, la vacilación de mi hija, las miradas atentas de desconocidos. Todo se propaga, invisiblemente, y poco a poco construye una historia que quizá nunca se borre. Sé que cuando la nota finalmente se lea en voz alta, no será solo un detalle evidente. Será una onda expansiva que se extenderá por todo lo que hemos intentado mantener unido. Será la colisión del esfuerzo y la recompensa, del esfuerzo y la pérdida. Como si cada sacrificio que hice por mi hija, cada silencio que guardé, cada renuncia, tuviera ahora la oportunidad de ser recompensado o aplastado por unas pocas palabras impresas en negro sobre el frágil blanco de un papel. El contraste es cruel. Al mismo tiempo que siento el dolor de la exposición, hay una parte de mí que anhela la revelación, que quiere, de una vez por todas, que esta tensión se rompa, que la verdad salga a la luz, aunque duela. Porque el peso de no saber a veces es peor que el dolor de afrontarlo. Y sé que muchos, al escucharme ahora, pueden sentir esta misma paradoja, esta urgencia de liberarse del silencio sofocante. Quizás por eso tantos eligen compartir sus propias reflexiones, dejar escapar palabras que resuenan como un comentario, como diciéndome, lo entiendo, yo también he pasado por eso. Pero el momento nunca llega. La cajera permanece sin aliento, atrapada entre el deber de hablar y el miedo a causar daño. Mi hija permanece encorvada, con los hombros casi pegados a las orejas, como si intentara esconderse en sí misma. Y yo me quedo ahí, entre ambas fuerzas, sintiendo como la tensión crece como el agua que llena una habitación cerrada. Con cada segundo que pasa, la sensación de que el verdadero impacto ni siquiera ha comenzado aún se hace más evidente. Lo que se ha visto hasta ahora es solo la primera grieta. Lo que viene después, presento, será la explosión. El silencio que persiste ahora parece tener forma. Pesa como una gruesa cortina entre nosotros, impidiendo que la escena avance, pero también atrapándonos en ella. El cajero sostiene el billete en la mano, sus dedos apretando el papel como si el gesto mismo pudiera contener la verdad unos segundos más. Mi hija mantiene la mirada baja, evitando cualquier contacto visual, y este simple gesto se vuelve más revelador que 1000 palabras. Uno no baja la cabeza así sin motivo. Uno no escapa a la mirada de alguien que lleva sangre en el cuerpo por casualidad. Los sonidos a nuestro alrededor están distorsionados.
El pitido de otros altavoces parece provenir del fondo del mar. Las voces de quienes hablan en la fila se ahogan, como si vinieran de otro mundo. Pero en este estrecho espacio, todo es demasiado claro. Cada respiración, cada temblor, cada leve movimiento se registra con cruel claridad. Es como estar en una habitación iluminada por una sola vela. La luz es tenue, pero cada sombra adquiere una forma exagerada y monstruosa. Pienso en las consecuencias que aún no han llegado, pero que ya se anuncian en el aire. Sé que cuando la verdad se desate, no se detendrá aquí. Se extenderá como el viento por las grietas, entrando en las casas, llegando a oídos, transformándose en versiones y comentarios. Lo que hoy es solo un secreto atrapado en el papel, mañana puede ser historia repetida en cenas familiares, en barrios curiosos, en susurros cargados de malicia. Esta es la fuerza cruel de lo oculto. Cuando emerge, nunca llega sola. Dentro de mí, dos imágenes se alternan. Veo a mi hijita, corriendo descalza por el patio, con su risa ligera, su cabello suelto al viento. Este recuerdo me trae calidez, esperanza, un deseo de proteger. Pero la imagen se hace añicos cuando la miro ahora. Sus hombros hundidos, su rostro demacrado, su boca temblorosa. Es como mirar una fotografía rota en dos pedazos que ya no encajan. El contraste me destroza por dentro, pero también me obliga a aceptar que quizás lo que hay en la nota no es solo un detalle, sino un reflejo de decisiones que no vi o elegí no ver. El cajero vuelve a carraspear. El sonido resuena como una campana en un espacio vacío. Es casi una advertencia de que el tiempo se acaba, de que no hay forma de contener la marea para siempre. Observo su postura, la rigidez en su cuello, la mirada que oscila entre mí y la sábana. Parece desgarrado, como si comprendiera que tiene en sus manos no solo un recibo, sino una llave. Una llave que puede abrir puertas a la verdad o a la ruina. Todo el mercado se convierte en un escenario. Los pasillos son filas de sillas invisibles, el suelo brillante es una plataforma, y cada persona a su alrededor es público. No hay escapatoria cuando la vida decide exponer a sus personajes ante tantos ojos. Y lo que me duele no es solo el miedo a lo que se revelará, sino la certeza de que, una vez revelado, nada volverá a ser discreto. La intimidad, una vez rota, no se puede recomponer como antes. En el fondo, sin embargo, también hay un hilo de esperanza, casi imperceptible pero insistente. La esperanza de que, cuando todo salga a la luz, pueda encontrar la fuerza interior para transformar esta exposición en algo más grande. Quizás una verdad dicha en público pueda ser liberadora, aunque comience como una herida. Pero hasta que eso suceda, estamos atrapados en la cuerda floja, balanceándonos entre caer y encontrar el equilibrio. El cajero levanta el periódico un poco más, respira hondo, y el gesto basta para que todos a su alrededor se inclinen, atentos, esperando el siguiente movimiento. Siento mi corazón latir tan fuerte que parece llenar todo el espacio. Es como si cada latido fuera una cuenta regresiva. Todavía no sé qué se dirá, pero sé que cuando llegue la palabra, llevará el peso de un martillo que no se puede levantar una vez que cae. El papel que la cajera sostiene en sus manos parece irradiar una luz incómoda, como si ese recibo pudiera revelar secretos ocultos en rincones oscuros. El gesto sencillo y cotidiano se transforma ahora en una escena cargada de simbolismo. Mi hija aparta la mirada, pero el rubor en su rostro delata que no hay escapatoria. Y siento, casi físicamente, que nos enfrentamos a una línea divisoria invisible, antes y después de esta nota. La gente a nuestro alrededor se inclina sutil pero perceptiblemente. Un paso menos en la fila, un cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si no quisiera perderse la revelación. Es curioso cómo el silencio colectivo puede ser tan ensordecedor. No hay susurros, ni risas ahogadas, solo la respiración contenida de docenas de desconocidos que, de repente, se convierten en parte de nuestra historia. El mercado, que hasta hace unos momentos era solo una escena banal y rutinaria, es ahora un escenario donde cada detalle se convierte en símbolo de juicio. Mientras observo, noto un contraste en mi interior. Por un lado, la sombra de la desconfianza, el miedo a que todo se derrumbe en segundos. Por otro, una extraña claridad que surge en medio del caos, la certeza de que la verdad, incluso cuando duele, también ilumina. Es como caminar por un camino al anochecer. El sol se esconde tras los árboles, proyectando largas sombras,
pero aún hay un resplandor anaranjado que insiste en pintar el horizonte. Luz y sombra, coexistiendo en el mismo paisaje, compitiendo por el espacio en el mismo instante. Mi mente divaga hacia viejos recuerdos. Veo a mi hija de pequeña, entregándome sus boletines escolares con notas promedio, y a mí, sonriendo y diciéndole que todo estaba bien, que el esfuerzo valía más que los números. Hoy, al mirar este papel, me pregunto si no fueron precisamente los silencios que cultivé para protegerla los que dieron cabida a secretos más grandes. Pasado y presente se funden como dos voces que hablan simultáneamente, creando un eco difícil de descifrar. El cajero respira hondo. Su pecho sube y baja a un ritmo casi mecánico, como buscando fuerzas para romper la barrera invisible que le impide hablar. Sus ojos, antes fijos en la factura, ahora recorren la fila, quizás buscando una señal de apoyo, quizás pidiendo permiso para romper el silencio. Y esta vacilación solo aumenta la tensión, como una cuerda tensa a punto de romperse. La atmósfera es tan intensa que hasta los detalles más sencillos adquieren una magnitud inmensa. El sonido de un niño golpeando un paquete contra el suelo suena como un trueno. El clic lejano de una máquina de refrescos resuena como una advertencia. Cada ruido cotidiano se integra en esta sinfonía de anticipación, creando una banda sonora que refuerza el suspenso. Siento mi cuerpo dividido entre dos fuerzas. Una me arrastra hacia el miedo, hacia el deseo de evitar la revelación a toda costa. La otra me impulsa hacia adelante, hacia afrontar la verdad de una vez por todas, sea cual sea. Esta dualidad me quita fuerzas, pero también me hace consciente de la encrucijada en la que nos encontramos. No se trata solo de elegir entre ocultar o exponer. También se trata de en quiénes nos convertiremos a continuación, de qué lado de la línea invisible elegimos vivir. Aún no he leído el periódico, pero ya lo ha cambiado todo a nuestro alrededor. Mi hija parece más pequeña, encogida, como si quisiera caber en su propio bolso. Me siento más grande y más pequeña a la vez, más grande por mi instinto protector, más pequeña por mi impotencia ante lo inevitable. El cajero, por su parte, parece atrapado en su propio rol, cargando con una carga que no pidió, pero que ahora le pertenece tanto como a nosotros. Y justo cuando creo que la revelación finalmente llegará, él simplemente se acomoda, respira de nuevo y permanece en silencio. La anticipación crece, mi corazón se acelera y la escena permanece suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera estirado hasta el límite. Lo que aún no se ha dicho ya nos desgarra, pero sé que cuando finalmente se diga, no habrá vuelta atrás. El cajero finalmente libera el aire atrapado en sus pulmones, y en ese instante, el tiempo parece detenerse. No es un grito, no es una revelación escandalosa. Es solo el sonido de una voz común, sacando a la luz lo que estaba oculto. Pero este simple gesto se transforma en algo mucho mayor, como si se abriera una puerta y la luz inundara una habitación que había permanecido cerrada durante años. Mi hija se estremece. Yo también. Y me doy cuenta de que nada será igual después de este momento. La nota, ahora expuesta, no es solo papel. Es un espejo que refleja decisiones, fracasos y silencios. Veo las palabras impresas como marcas imborrables. A su alrededor, el aire vibra con una energía distinta, casi irreverente, como si todos supieran haber presenciado algo más allá de lo cotidiano. Esto ya no es un simple mercado. Es un escenario de revelación, donde cada mirada se convierte en un registro, cada gesto en un recuerdo. Una sensación inesperada surge en mí. No es solo miedo ni alivio. Es algo más profundo, una claridad que se instala lentamente, como la luz del sol filtrándose por las grietas de una cortina. Me doy cuenta de que, durante la espera, el verdadero peso no residía solo en el secreto en sí, sino en cómo elegimos afrontarlo. Hay derrotas que nos quiebran, pero también hay verdades que, incluso las dolorosas, nos liberan. Y esta liberación no es solo mía. Es también para quienes me siguen, para quienes se reconocen en estas palabras y reconocen fragmentos de sus propias vidas en los detalles de la historia. Las imágenes no me dejan olvidar. Mi hijita corriendo por el patio, con la mochila deslizándose del hombro, con una amplia sonrisa. La misma niña que hoy intenta esconderse tras su bolso, encogida por el peso de lo descubierto. Este contraste me atraviesa como una cuchilla. Pero también me recuerda que el crecimiento surge precisamente de esta colisión. Infancia y madurez, errores y aprendizaje, miedo y valentía.
Miro a mi alrededor y siento que cada persona allí se lleva algo consigo. Algunos traerán chismes, otros juicios, pero también hay quienes traerán reflexión. Lo que presenciaron no fue solo la caída de una fachada, sino el recordatorio de que nadie es inmune a las revelaciones que la vida nos depara. Y es en este punto que siento que muchos, al vivir este momento conmigo, se sienten impulsados a dejar su huella, un gesto silencioso de apoyo, como alguien que da gusto, comenta o elige quedarse y seguir de cerca otras verdades que están por venir. Es casi un pacto invisible entre quienes hablan y quienes escuchan, entre quienes viven y quienes observan. Mi respiración vuelve a su ritmo natural, pero mi corazón sigue latiendo con fuerza, porque sé que la transformación no solo reside en lo revelado, sino en lo que significa de ahora en adelante. Llevo conmigo una nueva cicatriz, pero también una fuerza renovada. El privilegio no reside en escapar del peso de las verdades, sino en caminar a través de ellas con la cabeza en alto, incluso cuando el público espera que caiga. Con este sentimiento concluyo esta escena, no como una derrota, sino como un hito. Y si has llegado hasta aquí, presenciando cada detalle, recuerda que formas parte de este viaje. Porque cada historia compartida se multiplica en quienes la escuchan, creando ecos que transforman. Por eso te invito a dejar constancia de tu presencia, comentar lo que sentiste, apoyar este espacio y suscribirte para no perderte los próximos viajes. Cada gesto es un eslabón de esta cadena que nos mantiene unidos. El cajero baja la mirada, la factura finalmente descansa sobre el mostrador y el mundo a mi alrededor vuelve a girar. Pero dentro de mí, algo permanece suspendido, grabado. Ya no somos los mismos. Y quizás esta sea precisamente la mayor revelación. Descubrir que, incluso ante el peso de lo inesperado, aún podemos emerger diferentes, más fuertes y unidos por la experiencia de haber estado aquí, uno al lado del otro, en este momento irrepetible.